que en materia de riesgo prohibido, bien, el riesgo prohibido, salir del rol, es siempre un primer paso para la imputación al tipo objetivo. Pero deben darse dos condiciones más. No solo que el sujeto realice un riesgo prohibido, sino que además ese riesgo que el sujeto creó es el que se realiza, se materializa, se concretiza en el resultado. Y ese resultado, además, tercer requisito, se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma penal. El comportamiento alternativo conforme a derecho es muy parecido a lo que ustedes ya vieron como cursos causales hipotéticos. Creo que vieron con el doctor Daniel Doyle ese tema, que son los cursos causales, a ver, en la secuencia causal de un hecho, muy bien, situaciones que se pueden ir generando, ¿en qué medida pueden modificar? ¿En qué medida pueden modificar que el primer riesgo que activó esta cadena causal, ver si ese riesgo que activó la cadena es el que realmente se realiza en el resultado lesivo final? Por eso se dice curso causal, donde pueden haber distintos agentes o hechos que vayan modificando el curso causal disparado por el primer agente, que realiza un riesgo prohibido, no permitido. Esto es muy importante porque tiene que ver, es un análisis primo hermano del comportamiento alternativo conforme a derecho, pero es otra cosa. Pero están dentro de esta segunda condición del riesgo, de analizar, en definitiva, si el riesgo prohibido es el que se concretó y materializó en el resultado lesivo final. Los cursos ya lo vieron, lo doy por leído. Podríamos preguntar algo en la simulación de nuestro examen para mañana. Roxin dice, bueno, a veces el sujeto comete una lesión leve y el médico que atiende realiza un hecho doloso que termina con la muerte. Evidentemente, el hecho doloso del segundo agente médico ha desplazado el riesgo del primer agente, a quien solo le vamos a imputar una lesión. Bien, podemos discutir con una pericia si esa lesión iba a llevar tantos o más días de recuperación o ya implicaba en su propia naturaleza la gravedad que prevé el código. Entonces ya vamos a discutir eso, pero el homicidio no. Después Roxin decía, si puesta una causa lesiva inicial y el médico comete una simple negligencia, no grosera, no grave, no clamorosa, la responsabilidad es del primer agente. No se puede decir que una pequeña negligencia, un pequeño descuido, las limitantes que tenemos a veces para que llegue una ambulancia, traslade con la velocidad necesaria. Bien. Según la distancia, el horario, el lugar, el hospital al que pudimos ir, la complejidad de ese hospital, de qué medios disponía en ese momento. Bien, si no hay un dolo, obviamente, y si no hay una negligencia grave, al punto que podemos considerar que ha desplazado al riesgo creado por el primer agente, la responsabilidad es del primer agente. Estas son un poco las tesis. Mónica Puppe,
también ahí en Alemania, habla de la tesis de la probabilidad. En la medida que el grave riesgo creado por el primer agente probabilísticamente esté presente, más allá de los errores que cometan los segundos agentes, le seguimos cargando la responsabilidad al primer agente. Schienemann, otro alemán, decía que si la acción del primer agente no es letal, pero si es letal, salvo un dolo de un segundo agente, siempre responde. Si es grave, también tendría que haber una omisión grave de los segundos agentes. Él le llamaba el riesgo prototípico, que él considera determinante. Es más, Schienemann tiene una posición ya un poquito muy audaz cuando dice, si la herida fue letal y el sujeto fue salvado por los médicos, pero tenía la responsabilidad de asistir a curaciones y a tener un estricto autocuidado y no lo tuvo, él está muy tentado a mantener la responsabilidad de quien había producido en su momento una herida letal y que exigió una curación compleja. Pero ahí ya entraríamos a discutir si el sujeto salvado, recuperado, después no se autopone él en riesgo al no querer cuidarse, curarse. Distinto es si la curación es compleja, si la conservación de la herida tiene riesgos inherentes. Entonces ahí la cuestión se complejiza un poquito más. Pero ¿a dónde van estos cursos causales hipotéticos? A eso, que nos puede servir mucho como fiscal, como juez, como abogado defensor. Señor juez, no, mi defendido generó este riesgo, lo asumo, pero fue ese, lesionó, no mató. La muerte se produce por otros cursos que generan otros agentes, con una responsabilidad que desplaza la responsabilidad de mi representante. Un juez tendrá que discernir y decir, bueno, a ver, realmente algún descuido posterior, la insuficiencia de los medios del hospital, lo que tardó inevitablemente la ambulancia, desplazan el riesgo. Por supuesto que en línea de principio, cuidado. Para hablar de un desplazamiento es un tema muy serio porque el que ha creado el riesgo es el que ha puesto a todas estas personas en el problema. Entonces, no es tan inocente decir, bueno, yo di una puñalada nada más. A ver qué hizo el médico, qué hizo el residente, faltó un antibiótico, no le hicieron una transfusión inmediata, lo dejaron en un shock hipovolémico. Bueno, pero usted produjo una puñalada que bajo ningún concepto debió realizar. Entonces, siempre hay una dureza. Por eso, Schienemann y demás, cuando dicen herida letal, error prototípico, salvo que me provees un dolo del segundo agente. Bueno, este tema viene a eso. A ver, la herida que yo produje, riesgo prohibido, ¿es el que se concreta y materializa en el resultado muerte? ¿O hubo en el medio otros riesgos también prohibidos que explican que son esos los que se realizan en la muerte? El mío se realiza en lesión, eso seguro. Eso desde ya. Entonces, estos cursos tratan de dar una respuesta a este segundo aspecto del riesgo prohibido. El riesgo prohibido, que el riesgo se concreta en el resultado lesivo final. Bueno, el comportamiento alternativo conforme a derecho va por ahí. Pero habla de este segundo requisito, que el riesgo se concreta y materializa en el resultado lesivo final, pero lo analiza desde otro ángulo. O sea, a veces un caso y un ejemplo abre de un modo muy claro la discusión. Está el famoso caso del ciclista.
Está el caso en la literatura de los pelos de cabra, el caso de la anestesia con novocaína. ¿Qué son esos casos? Está el caso del cirujano que opera del corazón, un corazón friable. ¿Qué son esos casos que estamos citando? Casos que se pueden dar en la realidad perfectamente. El caso del ciclista planteaba el caso del camión, que cuando pasa a un ciclista que iba por la berma, va en un estado de ebriedad importante. Bien. El camión, para pasar a cualquier vehículo o persona que esté circulando por una berma, necesita una distancia reglamentaria. No puede pasar al lado, entonces tiene que abrirse una determinada distancia para evitar la succión. El caso del ciclista es un camión que no respeta esa distancia. Y ante la proximidad del camión, que por supuesto aún con distancia, a una distancia más cerca, y más con el sujeto, que se veía que estaba afectado por una clara ebriedad, se asusta, hace un giro y un movimiento torpe, queda succionado y muere porque es atropellado, impacta contra las cubiertas traseras de este camión con remolque. ¿Qué plantea el comportamiento alternativo conforme a derecho? Dada la situación del ciclista, aún habiendo pasado a la distancia reglamentaria, ese sorpaso a distancia reglamentaria hubiera evitado la succión, hubiera evitado el resultado, hubiera evitado la muerte de este hombre. Ese es el planteo. Por eso se le llama comportamiento alternativo conforme al derecho. A ver, si vos, conductor, te hubieras comportado conforme al derecho, el resultado quizás no se hubiera producido, a pesar de que este hombre está ebrio. Corcoy Vidasolo, cuando analiza este caso, vuelve ella a su tema de las competencias cognitivas. Dice, bueno, antes de preguntarnos sobre el comportamiento alternativo, nos tenemos que preguntar qué vio, si vio, pero qué vio en todo caso el conductor del camión. Si el conductor del camión ve que tiene delante un hombre que va en una bicicleta zigzagueando, tiene que hacer manejo defensivo. Ya tiene él un gran problema. Y más que ponernos a deliberar sobre el comportamiento alternativo, nos ponemos a analizar sobre un sujeto que no controló el riesgo y al no controlarlo, lo incrementó deliberadamente, porque él ve. Entonces ya tiene, no decimos deliberadamente como dolo, decimos sí como una omisión al deber objetivo de cuidado absolutamente imprudente. Entonces, lo que él percibe lo tiene que llevar a un manejo defensivo. Obviamente que el deber objetivo de cuidado lo ha violado también, más allá de que no haya visto nada raro, cuando no respeta la distancia reglamentaria. Porque para eso está la distancia. El fin justamente de la norma, además, si uno no respeta eso y se produce el resultado, en principio ya estamos en foco para un reproche penal, claramente. Señor, usted violó un deber objetivo de cuidado, pasó a una distancia que no correspondía, succionó a este hombre y lo hizo impactar contra la rueda de su vehículo. Y su conducta, que se concreta en el resultado, está dentro del ámbito de protección de la norma, porque la norma protege eso, que los vehículos pasen a tal distancia de las bermas que no dañen a las personas que estén circulando por allí. Pero el comportamiento alternativo quiere simplemente tratar de distinguir dos cosas. Si se justifica el reproche penal, ¿cuándo
en este caso, la condición de la víctima, que entra dentro de lo que sería autopuesta en peligro o competencia de la víctima. Señor, usted en ese estado de ebriedad no puede salir a conducir, nada, nada, ni un auto, ni la bicicleta, ni nada. Bien. O una situación objetiva que no depende del sujeto y que es en realidad la causa real del resultado. Entonces, el comportamiento alternativo trata de encontrar una respuesta a eso. Se justifica aún en una persona que viola el deber objetivo de cuidado. Se justifica reprocharle esa omisión del deber objetivo de cuidado. ¿Cuándo? Cuando es en realidad la persona o la condición de un sujeto o una situación objetiva sobre un objeto la que explica la causa, que no se hubiese modificado aunque el sujeto hubiese realizado el comportamiento esperable. Esta es la pregunta. Hay dos teorías para responder a esto. La teoría de la evitabilidad y la teoría del incremento del riesgo. Se nutrió esto de otros dos casos. Estas dos teorías, la evitabilidad y la teoría del incremento del riesgo, toma otros casos además del ciclismo. El caso de los pelos de cabra. La cabra es un animal cuyo pelaje se lo utiliza mucho para cepillos y pinceles de pintura, por su textura, su fortaleza, su durabilidad, resistencia. Pero la cabra es un animal que tiene en su pelaje esporas de la bacteria Anthrax. Entre los animales que tienen, ya sea o en la carne, si se lo faena y se lo quiere comer, y también en su pelaje. Tiene esporas de esta bacteria y produce la enfermedad que muchos le llaman así también, el anthrax, que es sumamente contagioso en la piel. Entonces penetra inmediatamente a través de la dermis. Inmediatamente. Entonces es peligroso al contacto físico. Pasa la sangre y suele producir hemorragias que pueden costar la vida. Es el carbunco. El carbunco, así lo estudiábamos en la escuela primaria, recuerdo cuando nos daban esos libros en la escuela sobre higiene y puericultura, se llamaba así la materia, higiene y puericultura. Entonces, donde las enfermedades básicas se enseñaban en la escuela, ¿no? Como una especie de profilaxis, información, formación, higiene, cuidado. Y el carbunco era eso. Puede no ser letal, puede afectar el aparato digestivo, lo cardiovascular, producir hemorragias. Bien, pero es una enfermedad muy seria, muy seria, peligrosísima. Bien, entonces, esos pelos de cabra deben ser desinfectados. ¿Cómo controlamos el riesgo? Porque hay que hacer pinceles y para eso están también los animales y el ser humano se sirve, así como nos servimos de la oveja para la lana. Perfecto, pero hay que controlar porque esa bacteria está ahí. Entonces hay desinfectantes que los empresarios utilizan para desinfectar esos pelos de cabra. En un caso, bueno, fallecieron 5 empleados de una empresa manipulando esos pelos. La pericia indicó que el desinfectante que se usa, oficialmente reconocido, mandado, regulado, no descarta la posibilidad de que algunas bacterias sobrevivan. No descarta esa posibilidad. No. Es compatible con que queden, aunque se use el desinfectante. Bien. Otro caso, la novocaína.
un anestesista puso una dosis de más de anestesia. Y el paciente hizo una crisis y falleció. Pero tenía, determinó el forense, una enfermedad subyacente, rara, atípica, con una dinámica indetectable, que fue la que en definitiva hacía que el sujeto, aún deprimiéndosele el sistema nervioso central con la dosis adecuada, no hubiera resistido la anestesia. Bien, ese es otro caso. El corazón friable. El cirujano que además explica a los familiares, miren, estamos ya en una situación límite, el infarto ha producido no solo una necrosis del tejido, sino lo ha tornado friable. Friable quiere decir cuando el tejido cardíaco, que se aplica a cualquier tejido, pero suele pasar a veces en los infartos de miocardio, queda, digamos, muy debilitado, muy desmenuzado, sin esa malla y ese tejido propio del músculo cardíaco, que es un músculo, el corazón. Entonces, al tornarse friable, cualquier manipulación, tentativa de coser, unir, es casi imposible, muy difícil. Porque además después el corazón es una bomba y está recibiendo una presión determinada sanguínea que exige una fortaleza en el tejido, evidentemente. Entonces, este cirujano comete un error. Hace una incisión incorrecta en la aorta y el sujeto hace una hemorragia con un shock hipovolémico, listo, del que quedó ahí. Pero las preguntas en los tres casos, aunque hubiera el empresario tenido y aplicado el desinfectante, cosa que no hizo, pero si lo hubiera hecho, aún así, bacterias podrían haber contaminado. El caso del anestesista, aunque hubiera aplicado la dosis correcta, el sujeto, por su situación, no estaba en condiciones de tolerarlo. Se iba a morir lo mismo. El cirujano, más allá de su error, la intervención no hubiera sido exitosa por la condición extrema en la que se encontraba ya la friabilidad del tejido cardíaco. Aunque el camionero hubiera pasado a la distancia correcta, era ya la condición del ciclista la que le hubiera hecho hacer la maniobra que hizo. Torpe, girarse, exponerse a la succión. Bueno, frente a este panorama, la teoría de la evitabilidad sostenía eso. Decía, bueno, el comportamiento alternativo evitaría el resultado que se produjo. Ahí es verdad que la teoría de la evitabilidad fue subiendo en el baremo, o sea, en la exigencia, fue subiendo. Porque siempre se decía, bueno, si hay un 50 y 50% de posibilidades, por el indubio pro reo, démosle la derecha, que se haga cargo la víctima, que se haga cargo el enfermo, que se haga cargo aleatoriamente el empleado que manipula los pelos de cabra de lo que le pasó. Pero una jurisprudencia dijo, bueno, parece un poco mucho para hablar incluso de evitabilidad. Entonces, alguna jurisprudencia empezó a subir y se usaban expresiones, decían, cuando muy probablemente, más que el 50%, muy probablemente el comportamiento alternativo no hubiera modificado el resultado. Después se decía, cuando con altísima probabilidad no hubiera modificado el resultado. Lo último que ha dicho la jurisprudencia es la expresión, cuando con una probabilidad rayana en la certeza total, no evita el resultado. Bien. Y la teoría de la evitabilidad se queda ahí.
y quiere aplicar un indubio pro reo. Y sostener también que no podemos transformar delitos de resultados en delitos de peligro. Roxin no está de acuerdo. Roxin sostiene la teoría del incremento del riesgo. Incremento del riesgo. Dice, el señor que no desinfectó incrementó el riesgo de que sus empleados se contaminen. Si lo hubiera hecho, sí, hay una posibilidad de que queden. Hay una posibilidad, pero la posibilidad la tenemos que hacer jugar fortaleciendo el deber objetivo de cuidado. Sí, es verdad que ese músculo friable era muy difícil que eso saliera bien. Pero usted incrementa el riesgo y priva, dice Roxin, cuando uno incrementa el riesgo, priva a la víctima de una chance. Por eso esta teoría se llama también de la privación de la chance. El camionero privó aún a ese ciclista ebrio de la chance de no ser arrollado. El empresario privó a sus empleados de la chance de que, bueno, si alguna bacteria quedaba, pero quizás no, listo, no le afectaba. Se le quedaba en el pelo, en el zapato, listo, en la uña, quedaba indemne de la manipulación que los llevó a la contaminación. Entonces Roxin dice, cuidado con el comportamiento alternativo, a menos que, y él sí sube el baremo, Roxin, una pericia me diga que el 100%, 100%, no, mire, haga lo que usted haga con ese corazón, sí va a morir. Pero me lo tiene que decir, dice Roxin, a un 100%. Si no me lo dice a un 100%, privó de chance. Y por lo tanto, reprochamos la conducta. Entonces, teoría de la evitabilidad, teoría de la privación de la chance o del incremento del riesgo. Lo importante es que todas estas cosas nos invitan a pensar en estos requisitos de la imputación. Porque tenemos siempre que hacernos esta pregunta. Si el riesgo creado, prohibido, es el que se materializa y concretiza en el resultado, o no. Entonces, a veces hay competencia de la víctima o condiciones de la naturaleza o una enfermedad. Entonces, ¿en qué medida esa situación, esa condición, es en definitiva la que explica el resultado? Y no el riesgo prohibido, puesto por el agente en cuestión. Así que bien, por último, ya hacemos una pausa. Visto que haya un riesgo prohibido, que el riesgo es el que se materializa y concreta en el resultado. Más allá de todos estos filtros que queramos poner y decimos, no, mira, era evitable. Hacete cargo, era evitable. Listo. O incrementaste el riesgo y privaste de una chance claramente. Listo. No hay ningún otro agente que haya intervenido como para desplazar tu riesgo. Es todo tuyo. Aún así, el resultado lesivo tiene que estar dentro del ámbito de protección de la norma. Porque a veces se producen resultados lesivos y conexos con él otros, o no se produce ningún resultado lesivo, pero hay una omisión al deber objetivo de cuidado, y se produce un resultado que no está dentro del ámbito de protección de la norma. Cuidado con eso. Hay algunos ejemplos simples, como para que uno se haga una idea. Si yo atropello a alguien y quedo con el auto en la vereda, el cuerpo de la persona que yo arrolle allí, tendido también en la vereda, sale del negocio su madre y ve que su hijo le da un infarto y se muere, bueno, el homicidio de esa mujer está fuera del ámbito de protección de mi norma. La norma ahí me está obligando a mí a la conducción vehicular
y a no dañar a nadie con mi vehículo y con mi conducción. Entonces, estamos hablando de algo que ya sale. Por supuesto, el sujeto arrollado es todo mío. Lo otro no está en el ámbito de protección de las normas. Si yo paso a alguien en una carretera a 160 kilómetros y tengo permitido ir a 120, y el sujeto al que paso se asusta y le da un infarto, o se asusta y hace movimientos torpes con el auto, no está dentro del ámbito de protección de la norma. Y así podríamos imaginar, de hecho hay en la literatura un montón de ejemplos para ver, bueno, en qué caso no podemos hablar de que se esté produciendo una relación causal, pero hay que ver si esa relación causal, este hombre hizo una maniobra así porque le impresionó la velocidad que ibas, o esa mujer le dio un infarto porque vio tendido a su hijo ahí al lado de tu auto. Muy bien, pero hay que ver si hablamos, o el otro ejemplo que pone Roxin, si yo atropello a alguien, o hay un accidente en la calle y una persona se distrae mirando el accidente, entonces después choca. Bueno, es un comportamiento, entonces una determinada situación el sujeto debió controlarla, él, con toda seguridad. Entonces, bien, el riesgo prohibido y permitido no era un tema tan sencillo. Primero porque hay actividades, repaso muy rápido, que no están todas súper reguladas. Entonces, tenemos ahí zonas donde, claro, como dice Roxin y el propio Jacobs, bueno, la regula la experiencia, la cultura del lugar, son elementos que se tienen en cuenta, que es lo esperable, un determinado oficio, qué se espera de una determinada actividad. Bien, esos elementos deben ser tenidos en cuenta, absolutamente. Después, tener en cuenta las capacidades especiales y las discusiones que existen, hay que usarlas sí, no. En posición de garante, sí, cuidado. Si no es posición de garante, bueno, esta discusión, si el sujeto lo puede hacer. Si es un conocimiento, cuidado. Si va a resolver el conflicto, resuélvalo. El rol es dinámico, no es estático. Una capacidad especial. Si tiene posición de garante, la tiene que usar. Si no tiene posición de garante, no parece tan exigible en ese caso. Lo podemos seguir discutiendo. Cuidado con el comportamiento alternativo conforme al derecho. Necesito que el riesgo prohibido se concrete y materialice en el resultado lesivo final. Tengo que analizar dos cosas ahí. Los cursos causales hipotéticos. A ver si la intervención de segundos o terceros riesgos no desplaza el primero. Veamos, hay posiciones que ya hemos hablado. O el comportamiento alternativo conforme al derecho. Teoría de la evitabilidad, teoría del incremento del riesgo, la privación de la chance. Y que, suponiendo que vamos cumpliendo todos los pasos, riesgo prohibido, el riesgo se concretó en el resultado, que esté dentro ese resultado del ámbito de protección de la norma penal. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Después vamos a hacer una simulación de estas cosas que estamos diciendo para que el concepto decante, baje, lo podamos morder, poseer, incorporar y reconocerlo en algunos casos que vamos a también a ver mañana en el examen. Entonces los tenemos que repasar hoy para tenerlos absolutamente claros. Bueno, hacemos una pequeña pausa, seguimos enseguida, nos tomamos unos 10 minutos para que puedan tomar algo con tranquilidad y continuamos enseguida. ¿De acuerdo? Perfecto. De acuerdo.